Buenas tardes. En esta charla veremos lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista del tratamiento médico. Los objetivos de esta charla va a ser diagnosticar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene un diagnóstico hasta el momento únicamente clínico, ya que no tenemos marcadores u otro tipo de estudios para diagnosticarla. Los estudios generalmente son esencialmente para hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías. Y después, por cuestiones de tiempo, veremos lo que es el tratamiento de los síntomas motores y las complicaciones motoras. Un breve pantallazo sobre la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa de causa desconocida clasificada dentro de las sinucleopatías. Es una enfermedad bastante frecuente, le sigue dentro de las degenerativas a la enfermedad de Alzheimer y si veremos que tiene más o menos una prevalencia de 300 cada 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en varones, la prevalencia va aumentando con la edad y el 90% es esporádica con un 10% de causa idiopática. Si nosotros vemos abajo y las comparamos con las otras enfermedades parkinsonianas, veremos que la incidencia es bastante baja, pero estas son justamente las patologías que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial para descartar o que imita lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene dos etapas, una etapa preclínica asintomática, donde el paciente no tiene manifestaciones motoras, pero comienza con los síntomas no motores. Los más frecuentes son la hipotensión, trastornos del sueño, trastornos urinarios. A medida que la enfermedad va avanzando, empiezan los síntomas clínicos y a medida que, como el temblor, la bradicinesia y la rigidez, a medida que la enfermedad va avanzando, va agregando más síntomas no motores, se van agravando en su intensidad, el paciente ya entra en una etapa después cuando le aparecen las complicaciones, las fluctuaciones motoras y finalmente aparecen los síntomas más tardíos como son las disfagias, síntomas vulvares o los trastornos de la marcha. Para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, para aumentar su sensibilidad diagnóstica, ya que es un diagnóstico clínico, en el año 2015 la Sociedad de Movimientos Normales Internacional creó unos criterios diagnósticos para reemplazar los criterios previos del Banco de Cerebros de Londres, más que nada para poder afinar un poco lo que es el diagnóstico de Parkinson temprano. Entonces, para empezar, para hacer diagnóstico de Parkinson tenemos que tener parkinsonismo. ¿Qué es esto? Es bradicinesia, o sea que el paciente tiene que tener bradicinesia y temblor de reposo o rigidez. Si el paciente no tiene la bradicinesia y alguno de estos dos síntomas, podemos decir que el paciente no tiene enfermedad de Parkinson o está en una etapa temprana. Si el paciente cumple con estos criterios, lo primero que hacemos es evaluamos si tiene algún criterio de exclusión. Si el paciente lo tiene, no es una enfermedad de Parkinson, y si no los tiene, buscamos en un segundo paso lo que se llamamos signos de alarmas o banderas rojas. En este caso, si el paciente tiene más de 2 banderas rojas o más de 2 signos de alarmas, podemos descartar que es una enfermedad de Parkinson. En cambio, si tiene menos 2 criterios, signos de alarma, lo que buscamos son los signos de apoyo. Si el paciente no tiene signos de alarma y tiene por lo menos 2 signos de apoyo, podemos decir que clínicamente es una enfermedad de Parkinson. En cambio, si el paciente tiene menos de 2 signos de alarmas, el paciente tiene que tener la misma cantidad de signos de apoyo. Y ahí podemos decir que es una enfermedad de Parkinson clínicamente probable. Repasemos ahora los criterios de exclusión. Por supuesto que el paciente no tiene que tener signos cerebelosos, que es más típico de las atrofias multisistémicas. No tiene que tener parálisis de la mirada vertical o el enlentecimiento de los movimientos sacádicos, que es más típico de la PSP. No tiene que tener una demencia frontotemporal de variante conductual, no tiene que tener una afasia progresiva dentro de los primeros años de enfermedad. El Parkinson restringido a los miembros inferiores no puede durar más allá de los 3 años, que es típico de Parkinson vascular. Y hay que descartar que el paciente no esté siendo tratado con algún fármaco que produzca parkinsonismo. Otro criterio es la falta de respuesta a alta dosis, a pesar de ser una enfermedad severa o moderada. Esto es porque cuando la enfermedad es leve es más difícil de ver los cambios al tratamiento. No tiene que tener signos de pérdida sensitiva cortical, apraxia o afasia progresiva.
Las imágenes funcionales, que vamos a ver más adelante, del sistema dopaminergico presináptico tienen que ser normales. Y el último criterio es que no tiene que tener una causa alternativa que explique los signos. En cuanto a los signos de alarma, no tiene que haber deterioro de la marcha que requiere un sillón de rueda antes de los 5 años de evolución. Otro criterio, digamos, casi opuesto es que se llamaría la atención o crearía una sospecha si hay una falta de progresión de los síntomas motores más allá de los 5 años, sin incluir el tratamiento, o sea que no dependiente del tratamiento. No tiene que haber disfunción vulvar como disfonía, disfagia o disartria severa antes de los 5 años. No tiene que disfunción respiratoria como estridor o suspiro frecuente como la atrofia multisistémica. La falla autonómica severa no tiene que ocurrir entre los primeros años de enfermedad. Esto es la hipotensión ortostática, la disfunción urinaria, no atribuible a otra causa. En cuanto a las caídas recurrentes, si tienen más de una por año, esto no tiene que ocurrir en los primeros 3 años de evolución. No tiene que haber una anterocolis o contracturas en las manos dentro de los primeros años de evolución. Otro dato que nos llama la atención es la ausencia de síntomas no motores comunes dentro de los primeros años, como la hiposmia, alteraciones del sueño, alteraciones psiquiátricas o autonómicas. No tiene que haber signos piramidales que no pueden ser explicados por una causa. Por ejemplo, el paciente puede tener una ACV. Y finalmente, llama la atención un signo de alarma lo que es el parkinsonismo bilateral simétrico. En cuanto a los criterios de apoyo, es una buena respuesta al tratamiento con levodopa. Una forma de objetivar esto es, por ejemplo, haciendo una escala del UPDRS, la parte 3, que evalúa la parte motora de Parkinson, y tiene que haber una mejoría del 30% después de un tratamiento, o sea, de una dosis plena. O también, el paciente tiene que presentar fluctuaciones on-off marcadas y deterioro de fin de dosis predecibles. Otro criterio de apoyo son las disquinesias inducidas por levodopa, el temblor o reposo y la pérdida de olfato o de elevación simpática cardíaca, una tomografía cardíaca que en Argentina no se utiliza. Bien, para ver si entendieron los criterios, vamos a hacer unas preguntas. Acá hay 4 casos clínicos y uno de estos es el que más probable o que tiene enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, un paciente de 72 años con bradicinesia y temblor reposo bilateral, simétrico e inestabilidad de la marcha con caídas de 2 años de evolución. Un paciente de 50 años con bradicinesia, temblor, reposo y rigidez unilateral con caídas frecuentes de 1 año de evolución. Un paciente de 65 años con temblor, reposo de la mano derecha de 5 meses de evolución. O un paciente de 80 años con bradicinesia, rigidez, temblor, reposo y dismetría del brazo derecho con leve mejoría con la levodopa. No sé si salieron las preguntas. Muy bien. Bien, me tienen que ayudar porque no veo las respuestas, están muy chiquitas. La pregunta correcta, la respuesta correcta es la B. El paciente de 50 años con bradicinesia, temblor, reposo y rigidez unilateral con caídas frecuentes de 1 año de evolución. En este caso, el paciente tiene un signo de alarma, pero el paciente cumple con 2 criterios de apoyo, que es el temblor de reposo y la unilateralidad. Bien, pasamos ahora al tratamiento de los síntomas motores. El tratamiento se basa sobre 4 pilares, que es el farmacológico, el quirúrgico, las terapias físicas de rehabilitación y en cierta medida también con las terapias complementarias o integrativas. En cuanto al tratamiento farmacológico, el que sigue siendo el gold standard es la levodopa con un inhibidor de la dopa descarboxilasa. En Argentina disponemos de la levodopa, carbidopa o benseracida. Tenemos preparaciones de liberación inmediata, de liberación controlada y fórmulas solubles para esto.
el más utilizado son los de la liberación inmediata. En otros países, y tal vez alguna vez lleguen acá, tenemos fórmulas que son de liberación extendidas, tenemos una levodopa inhalatoria y tenemos un gel intestinal que se utiliza en una bomba de infusión continua, ya para tratamientos más avanzados. En segundo lugar, con menos potencia, disponemos de los agonistas dopaminérgicos. Estos se pueden utilizar como monodroga, como ayudante para el tratamiento de las fluctuaciones motoras. Disponemos acá del pramipexol, el ropirinol, la rotigotina y el piribidil. Tenemos, en cuanto al pramipexol y el ropirinol, tenemos fórmulas de liberación inmediata y de extendida. La rotigotina tiene la ventaja de ser un parche cutáneo. Después tenemos la apomorfía. Acá la disponemos en forma de subcutánea, con una especie de un pen autoinyectable que se utiliza para el rescate de los pacientes que tienen periodos off. También existe, no acá, una forma sublingual y también existe fuera del país la forma para infusión continua a través de una bomba, como tratamiento avanzado. Con menos potencia tenemos los IMAO, que generalmente se utilizan como en la etapa inicial, como monoterapia, o más adelante se puede utilizar cuando el paciente presenta fluctuaciones motoras. Acá disponemos de la siligilina, la rasagilina, la safinamida y la sonizamida. Tenemos también los inhibidores de la COMT, de la catecolamina o monoaminoxidasa. En Argentina disponemos del entocapone, que puede ser en forma separada, que lo asociamos a la levodopa, o ya vienen comprimidos que los incorporan a la levodopa carbidopa. Como medicamento nuevo está el opicapone, que tiene la ventaja de ser administrado una sola vez al día, pero no lo disponemos en el país. El tolcapone se dejó de utilizar. Tenemos el grupo de los anticolinérgicos, si bien no son medicamentos dopaminérgicos, tienen cierto efecto sobre el temblor. No se utilizan en pacientes mayores debido a los efectos adversos como asuciaciones y alteraciones cognitivas, pero se puede utilizar el tratamiento del temblor en pacientes jóvenes. Y finalmente tenemos la amantadina, que es un medicamento de distintos mecanismos, es agonista dopaminérgico, es también antagonista de los receptores de NMDA. Puede utilizarse como monoterapia, como terapia ayudante o para tratamiento de las disquinesias, pero se utiliza generalmente para este último. Tenemos el istrafenidil, que no hay en el país, que se utilizan para las fluctuaciones motoras, y la clozapina se puede utilizar en el caso de pacientes con disquinesias. Entonces veremos cómo manejamos esta situación. Una vez hecho el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, nos preguntamos qué compromiso funcional tiene. Si el paciente tiene ninguno o es mínimo, al paciente lo podemos dejar como conducta expectante, no tratarlo, o indicarle actividad física, o darle un dopaminérgico de acción, digamos, leve. Generalmente los medicamentos con menos potencia dopaminérgica tienen menos efectos colaterales. Si el paciente sí tiene compromiso funcional, acá nos preguntamos, si el paciente es mayor o tiene síntomas incapacitantes, iniciamos el tratamiento con levodopa. Si el paciente es joven o los síntomas son leves, ahí iniciamos el tratamiento con un agonista dopaminérgico, como el pramipexol, ropirinol o la rotigotina. Si el paciente tiene un temblor severo, podemos utilizar los anticolinérgicos, como vimos, o también el Botox para tratar el temblor. A medida que la enfermedad progresa, si el paciente no estaba medicado o estaba con un IMAO, se le puede ya agregar los agonistas dopaminérgicos. Y si a medida que la enfermedad sigue progresando, se le agrega la levodopa, o si el paciente ya venía con levodopa, se le aumenta la dosis. Después, una vez que comienzan las complicaciones motoras, ahí es cuando utilizamos los otros medicamentos, que lo vamos a ver más a detalle más adelante. Tenemos los inhibidores de la COMT, el istrafenidilo. Tenemos las terapias avanzadas no disponibles en este país, como las bombas de infusión de levodopa o duodopa. Si esto no falla, ahí es cuando tenemos la opción quirúrgica o los tratamientos experimentales. Bien, en cuanto a la evolución del Parkinson, en la primera etapa de la enfermedad, el paciente tiene una buena respuesta a la levodopa. El paciente generalmente con 3 dosis de levodopa alcanza a no tener periodos de off. Como un repaso de las complicaciones motoras, las principales son lo que es los periodos off, cuando el efecto dopaminérgico o efecto motor es ausente.
Y después tenemos las disquinesias, que son como movimientos anormales coriformes cuando el paciente generalmente tiene que se ven en pico de dosis. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, el paciente va requiriendo cada vez más tomas. Con cada toma empiezan a aparecer las disquinesias y entre tomas empiezan a aparecer los periodos off donde el paciente no tiene respuesta al tratamiento. Y ya en la etapa avanzada uno tiene el paciente con múltiples dosis y múltiples complicaciones. Entonces, acá tenemos dos tipos de complicaciones motoras, las disquinesias y las fluctuaciones motoras. Si el paciente comienza con fluctuaciones motoras, lo que hacemos es, empezamos primero a fraccionar la dosis de levodopa o podemos usar una formulación de liberación extendida. También podemos agregar un IMAO, podemos agregar un inhibidor de la COMT o podemos agregar un agonista dopaminérgico que tenga efecto no pulsátil sino prolongado, como por ejemplo la rotiglotina que se da una vez por día o un ropironol de liberación extendida. Si este paciente, pese a este esfuerzo, continúa con fluctuaciones motores, ahí es cuando podemos utilizar las inyecciones subcutáneas de apomorfina o las terapias complejas. Si el paciente no mejora o las fluctuaciones muy severas, ahí ya tenemos la opción quirúrgica que se verán en otra parte de la charla. En cuanto a las disquinesias, lo primero que se hace es se suspende las formulaciones de levodopa de liberación controlada, los IMAO o los inhibidores de la COMT si los estuviera tomando. La siguiente opción es tratar de reducir la levodopa sin perjudicar la parte motora del paciente, y ahí es cuando podemos agregar la amantadina o usar una terapia avanzada como la bomba de duodopa. Ya después, si no podemos controlar las disquinesias, tenemos los medicamentos off-label, que no tienen evidencia científica, pero hay casos reportados o son recomendados por expertos, como la sonizamida, la clozapina, el levetiracetam. Y si esto falla, por supuesto, tenemos la cirugía. No hay que olvidar las intervenciones no farmacológicas, como las terapias físicas que incluyen la fisioterapia, logoterapia, terapia ocupacional, la psicoterapia, y después las terapias complementarias, como acupuntura, quiropraxia. Si bien este grupo de tratamientos no tiene evidencia científica de que mejoran los síntomas motores, lo que sí se ha visto que por lo menos la parte funcional o las escalas de calidad de vida mejoran cuando el paciente hace alguna de estas actividades. Bien, y finalmente para ver si pudieron tener una idea de cómo se trata, cómo se maneja, vamos con una pregunta. Tenemos acá el caso de un paciente de 45 años de edad, es un técnico electrónico con un Parkinson unilateral de 1 año de evolución y tiene dificultades para realizar su oficio. ¿Con qué medicamento empezarían? Con la levodopa, carbidopa, la racigilina, que es un IMAO, el ropirinol, que es un agonista dopaminérgico, o con la cirugía. No la vimos, pero bueno, era una alternativa. Bien, esto es un paciente joven entonces, que tiene solamente 1 año de evolución y tiene un Parkinson unilateral con dificultades en su trabajo. Muy bien, correcto. Entonces, el mejor tratamiento para este paciente sería la levodopa carbidopa. ¿Por qué? Porque si bien es un paciente joven y recién comienza con la enfermedad, este paciente ya tiene dificultades para realizar su trabajo. La pregunta siempre es porque siempre se debatió de que si el inicio con levodopa adelantaba el inicio de las complicaciones motoras, las disquinesias. Bueno, entonces he visto que no es así, o sea que comenzar con levodopa no aumenta las probabilidades o no adelanta el inicio de las fluctuaciones motoras. Lo único que se ha visto que se adelanta un poquito lo que son las disquinesias por la levodopa. Igualmente, siempre lo que prevalece es la calidad de vida del paciente y es preferible arriesgarse con un inicio de levodopa temprano que tener el paciente con un medicamento menos potente pero sin poder hacer sus actividades de la vida diaria pleno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Axel por la excelente presentación. Tenemos una pregunta del público que tiene que ver con
el tiempo hasta el diagnóstico, es decir, del comienzo de los síntomas hacia el diagnóstico efectivo. ¿Vos has notado que a lo largo de tu carrera ese tiempo se ha cortado entre la que se presentan los síntomas y el paciente concurre a consultorio en base a estrategias de divulgación de la enfermedad, estrategias de promoción de la enfermedad, o más o menos es siempre el mismo? No, sí, los pacientes ahora cada vez concurren a las consultas en forma más temprana, pero lo que apunta a los criterios diagnósticos más que nada es poder hacer el diagnóstico en forma temprana. Por supuesto que el tiempo que uno tarda para hacer el diagnóstico depende mucho también de la experiencia del profesional que lo está revisando. Si uno ve estadísticas, por ejemplo, si uno compara trabajos donde compararon el diagnóstico hecho por un neurólogo, un especialista, inclusive subespecialista en movimientos anormales, comparado con autopsias de pacientes que se le hicieron con Parkinson temprano, hay errores diagnósticos bastante importantes rondando el 50%. Estamos hablando del Parkinson temprano. Por supuesto que a medida que la enfermedad avanza, se hace mucho más fácil distinguir el Parkinson de las otras enfermedades parkinsonianas o Parkinson Plus. Bien, Axel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahora continuamos con la siguiente presentación a cargo de los doctores Álvarez y Baronti sobre el rol de las imágenes en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson.